En el video de hoy, descubriremos la vida de un hombre que evoca risas y recuerdos entrañables en millones de hogares. Más allá del querido personaje de Don Ramón que todos conocemos y amamos, existió un ser humano con una historia fascinante y poco conocida. Desentrañaremos la vida de una de las figuras más queridas de la televisión. Desde su nacimiento en una familia de artistas, pasando por una infancia y juventud marcadas por el trabajo y el sacrificio, hasta su inesperado camino hacia el estrellato. Quédate y conoceremos su vida personal, sus lazos familiares y su legado en la pantalla grande y chica, los desafíos de sus últimos años y el eterno cariño que dejó en el corazón de millones de latinoamericanos. Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo, según su acta de nacimiento, nació en la Ciudad de México el 2 de septiembre de 1924. Fue hijo de Rafael Gómez Valdés Angelini y Guadalupe Castillo, quienes formaron una familia numerosa de 9 hijos. De este prolífico hogar, 4 hermanos dejarían una huella indeleble en la comedia mexicana: Germán Tintán, Manuel el Loco, Antonio el Ratón y, por supuesto, Ramón. Cuando Ramón tenía apenas 2 años de edad, su familia se mudó de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, un hecho que marcaría su infancia y primeros años. Criado en el seno de una familia humilde y numerosa, vivió una niñez tranquila, alejada de los lujos. Esta experiencia temprana en un entorno de sencillez y trabajo arduo, sembró las semillas del carácter que más tarde lo haría famoso. Antes de que las cámaras de televisión lo hicieran un nombre familiar, la vida de Ramón Valdés estuvo marcada por una serie de trabajos variados y a menudo precarios. Fue conductor de buses, fabricante de muebles de madera, comerciante, yesero y pintor, entre otros oficios. Estos trabajos que desempeñaba para sostener a su familia de 10 hijos eran una lucha constante por la subsistencia. Su situación económica no era estable. En ocasiones, se veía en la necesidad de pedir dinero prestado a sus hermanos. El camino de Ramón Valdés hacia la actuación fue impulsado por su talentoso hermano mayor, Germán Tintán Valdés, quien para entonces ya era una estrella en la radio y le abrió las puertas del cine. En 1949, a la edad de 26 años, Ramón hizo su debut en la pantalla grande, con un pequeño papel en la película Calabacitas Tiernas, junto a su hermano Tintán. Este evento marcó el inicio de una larga y prolífica carrera cinematográfica que se extendió por casi 30 años antes de su salto a la televisión. Una de las anécdotas más recordadas de su época en el cine narra cómo en una escena de Calabacitas Tiernas, con un simple baile, Ramón Valdés opacó a su propio hermano, una de las estrellas más grandes del momento, demostrando que su presencia escénica era innegable. Durante la época de oro del cine mexicano, Valdés participó en más de 70 películas, muchas veces en papeles secundarios, de extra o sin créditos. Colaboró con las figuras más importantes del cine mexicano, incluyendo a Cantinflas y Pedro Infante. Esta extensa trayectoria en roles menores, lejos de ser una señal de fracaso, fue en realidad su escuela de formación, un periodo de aprendizaje que le proporcionó una versatilidad y una capacidad de improvisación inigualables. Algunas de las películas en las que participó antes de alcanzar la fama internacional fueron El Rey del Barrio, Las Locuras de Tintán, El Vagabundo, Dios los cría, Escuela de Vagabundos, El Inocente, 3 lecciones de amor, película con la cual tendría su primer contacto con Roberto Gómez Bolaños, El Duende y yo, El Tesoro del Rey Salomón, El Cuerpazo del Delito. Durante la filmación de esta película, Roberto Gómez Bolaños y Ramón Valdés desarrollaron una relación más cercana de respeto y admiración. Un punto de inflexión crucial en su carrera llegó en 1968, cuando Roberto Gómez Bolaños Chespirito se encontraba armando un elenco para su nuevo proyecto televisivo. Su talento y carisma natural no pasaron desapercibidos para el escritor y comediante. Ramón Valdés se unió al elenco de Chespirito en el programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada junto con Rubén Aguirre y María Antonieta de las Nieves, programa que más tarde, en 1972, se convertiría en Chespirito. En ese mismo año, empezó El Chapulín Colorado, una serie de televisión cómica de superhéroes. Interpretó los papeles de Super Sam, El Rascabuches, Pirata Alma Negra, Tripa Seca y El Peterete. Este último era el compañero de El Chompiras. Esta colaboración
marcaría el preludio del éxito masivo que ambos alcanzarían juntos, sentando las bases para el personaje que lo inmortalizaría. Este largo periodo de trabajo constante y discreto, en el cine y en los primeros programas de Chespirito, fue la formación perfecta para un actor que, en su momento de mayor éxito, solo necesitaría una simple instrucción para ser un genio. El personaje de Don Ramón no fue el resultado de una meticulosa planificación, sino que surgió de una necesidad creativa. Chespirito, buscando rellenar un espacio en su programa, le pidió a Valdés que interpretara a un vendedor de globos en un sketch. A partir de este momento, se daría la indicación más importante de la carrera del actor: sé tú mismo. A diferencia de sus compañeros, Ramón Valdés no tuvo que esforzarse para entrar en personaje. El gorrito, la camiseta desteñida y el pantalón de mezclilla que usaba Don Ramón eran, de hecho, su propia ropa de diario, e incluso el apodo del personaje Monchito era el mismo por el cual lo llamaban en la vida real. Si te está gustando el video, no olvides darme un like y suscribirte a este canal para más videos entretenidos. Muchas gracias. La autenticidad del personaje era tan profunda porque no había una barrera entre el actor y su rol. Frases icónicas como, con permisito, dijo Monchito, y si serás, los gestos y su pasión por el equipo de fútbol Necaxa fueron improvisados por Valdés, dotando al personaje de un realismo y una espontaneidad que cautivaron al público. Este personaje, que resonaba con la experiencia de la clase trabajadora, se convirtió en el corazón de la serie El Chavo del Ocho cuando ésta se estrenó en 1973. El éxito del personaje fue arrollador, catapultándolo a una fama internacional que nunca antes había conocido. En Brasil, su personaje, conocido como Seu Madruga, alcanzó un estatus de ícono popular. Su relación con sus compañeros de reparto fue igualmente notable. Chespirito lo consideraba el más natural y talentoso del elenco, y Valdés tenía una relación casi paternal con María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpretaba a la Chilindrina. La participación de Ramón Valdés en Chespirito, El Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho se extendió desde 1973 hasta 1979, año el que, para gran consternación de sus seguidores, decidió abandonar ambas series y el programa. Aunque regresó brevemente en 1981 por un último año, esta noticia se mantuvo en secreto para el elenco. Su vuelta fue un momento emotivo para todos, especialmente para María Antonieta de las Nieves, cuyas lágrimas en la pantalla al ver a Don Ramón fueron genuinas. En esta ocasión volvió a interpretar a Don Ramón en El Chavo del Ocho, al igual que a otros antiguos y nuevos personajes de diversos sketches del programa Chespirito, excepto por el personaje de Peterete, ya que, desde 1980 el compañero del Chompiras era el Botija interpretado por Edgar Vivar. A pesar de su salida, siguió apareciendo en algunos sketches retransmitidos en los años 1982 y 1983. Estos capítulos habían sido previamente grabados antes de su partida definitiva, marcando un punto de inflexión en la historia del programa. Las razones de su salida son un tema de debate, con varias versiones que apuntan a una misma verdad subyacente sobre la personalidad de Valdés. Una de las teorías más fuertes, respaldada por sus hijos Carmen y Esteban, señala que el ambiente laboral se volvió incómodo debido a la relación entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa. Según sus testimonios, Mesa comenzó a tomar atribuciones en la dirección del programa, una injerencia que no le gustaba a Valdés, quien era un hombre que valoraba la armonía por encima de los conflictos. Algunas fuentes también sugieren desacuerdos salariales o problemas con la televisora. Otra versión, defendida por Carlos Villagrán, afirma que Valdés se marchó en un acto de solidaridad después de que Villagrán fuera despedido. Independientemente de la causa específica, ambas explicaciones se conectan con el carácter fundamental de Valdés, su preferencia por la paz y la dignidad personal sobre el éxito a toda costa. La decisión de simplemente marcharse, sin escándalos ni confrontaciones públicas, fue un acto coherente con su naturaleza. Durante su colaboración en televisión con Roberto Gómez Bolaños, también participó en varias películas, apareciendo en Los Beverly del Peralvillo, Chanoc contra el Tigre y el Vampiro, El Profe, Entre Pobretones y Ricachones, Chanoc y las Tarántulas. Esta fue la última película que grabó junto a su hermano Germán.
ya que este falleció a causa de un coma hepático derivado de un cáncer de páncreas en 1973. Para 1975, interpretó a Tsekub Baloyan, personaje actuado por su hermano fallecido Germán, en el largometraje Chanok en el Foso de las Serpientes, El Chanfle, en esta primavera, cinta protagonizada por el afamado cantante y compositor mexicano Juan Gabriel. Tras su salida del programa, Valdés no se retiró del entretenimiento. Se dedicó a las giras circenses por toda Latinoamérica, donde su personaje era la principal atracción y le permitía una conexión más directa y personal con el público. Durante una de estas giras en Chile, Valdés pronunció una de sus frases más recordadas: en vez de pagarle la renta al señor Barriga, me compré un circo. También participó en el film OK Mr. Pancho en 1981. Su amistad con Carlos Villagrán se mantuvo fuerte y colaboraron en nuevos proyectos. Viajaron a Venezuela para el programa Federico en 1982, pero debido a la baja audiencia del programa regresó a México. En 1984, tuvo una participación inesperada en la película musical Luis Miguel, Aprendiz de Pirata, donde interpretó a un pirata gruñón que instruía a un joven Luis Miguel. Estos proyectos subrayan la capacidad de Valdés para reinventarse y su constante dedicación a la comedia, llevando la esencia de su humor a diversos escenarios. Colaboró nuevamente con Carlos Villagrán en el programa ¿A qué Kiko?, en 1987, donde Valdés retomó la esencia de su personaje, esta vez como el administrador de una tienda de abarrotes. Aunque estas producciones no alcanzaron la fama de El Chavo del Ocho, demuestran la lealtad de Valdés a sus amigos y a su oficio, más allá de la maquinaria de la fama. La vida personal de Ramón Valdés fue tan rica y compleja como su carrera. Tuvo 3 esposas y un total de 10 hijos. Su primer matrimonio fue con Hermelinda Andrade. De esta relación nacieron 2 hijos, Rafael y Ramón. Su segundo matrimonio fue uno de los más documentados. Se casó en 1956 con Araceli Julián Tato, con quien tuvo 7 hijos, aunque 2 de ellos fallecieron, dejando 5 sobrevivientes: Araceli, Gabriela, Esteban, Carmen y Selén. Otras fuentes mencionan que contrajo matrimonio con Claudia Aquel, siendo este su tercer compromiso y del cual tuvieron 3 hijos: Jorge, Diana y Miguel. Al igual que con su primer matrimonio, se desconocen los detalles de esta relación. Su hijo Esteban ha compartido que a pesar de las dificultades económicas, su padre era un hombre muy maternal y amoroso. Ramón Valdés disfrutaba de los aspectos más íntimos de la paternidad, como bañar, arrullar y cantar a sus hijos, rompiendo con los estereotipos de la época. Este amor por su familia y su carácter protector fueron el motor que lo impulsó a trabajar incansablemente, ya fuera en el cine, la televisión o el circo. Una de las relaciones en su vida que despertaron curiosidad fue la que compartió con Angelines Fernández, que a pesar de los que muchos fans pensaron, este vínculo que tenían no era romántico, estos lazos se inclinaban hacia lo fraternal, es decir, el de una profunda amistad y cariño, marcados por la gran admiración y respeto mutuo. Esta amistad especial empezó cuando trabajaron en la película Corona de Lágrimas en 1968. En este largometraje Angelines interpretó a Mercedes Ancira y Ramón a Don Romualdo, un conductor del camión de gas. Y en la cinta El Profe encarnaron a un matrimonio. Gracias a esta gran amistad y admiración fue que Valdés la recomendó para que sea integrada en el elenco del Chavo del Ocho, y es así como Angeline fue la última en unirse al proyecto creado por Chespirito. También debido a que el programa resultó ser exitoso, se realizaron diversas giras por varios países. Durante estos eventos se pudo evidenciar la cercanía que tenían, producto no solo de su amistad sino también del gusto al cigarro que compartían, de ahí que hayan surgido múltiples fotografías de aquellos tiempos en donde se puede apreciar uno de los vínculos fraternales más sinceros y recordados dentro del mundo artístico latinoamericano. Los últimos días de Ramón Valdés estuvieron impregnados de una ironía poética que mezclaba su vida y su personaje. Manteniendo su humor hasta el final, dejó palabras conmovedoras para sus amigos. Palabras que no solo sirvieron como una despedida, sino como una última confirmación de que el personaje y el hombre eran uno solo. Ramón Valdés falleció el 9 de agosto de 1988, a la edad de 63 años, en la Ciudad de México. La causa de su deceso fue un paro cardiorrespiratorio no traumático.
Su funeral se llevó a cabo en la misma ciudad y sus restos fueron sepultados en el Panteón Mausoleos del Ángel. El velorio, enmarcado por las ausencias de muchos de sus compañeros, tuvo una presencia profundamente emotiva. La única actriz del elenco de El Chavo del Ocho que asistió fue Angelines Fernández, la bruja del 71. Por su parte, Roberto Gómez Bolaños no pudo asistir debido a compromisos de trabajo fuera del país, al igual que Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves. La amistad de Ramón y Angelines, que en la serie era un amor platónico y fallido, se convirtió en una realidad de lealtad y afecto que trascendió la vida. Años después, Angelines Fernández sería enterrada en el mismo cementerio, muy cerca de la tumba de Valdés, cumpliendo así el deseo de permanecer junto a su Monchito por toda la eternidad. El legado de Ramón Valdés es un fenómeno que ha crecido y evolucionado décadas después de su deceso. Gracias a su personaje, Don Ramón, logró consolidar su carrera exitosamente, lo que no consiguió con sus numerosos papeles cinematográficos. Su perdurable popularidad se debe a la profunda conexión entre su personaje y el público, inmortalizándolo no solo en la cultura latinoamericana, sino alrededor del mundo. ¿Qué te pareció la vida de Monchito? Te leo en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte para más videos. Hasta la próxima, historiadores.